Tengan todos muy buenos días. El día de hoy me gustaría comenzar un nuevo episodio de la serie What If. Aunque desde ya les quiero dejar en claro varias cosas. La primera es que este video, y posiblemente los que lo sigan, estén divididos en dos videos. En el primero veremos más que nada el contexto, los oficiales al mando, la composición de las fuerzas, un análisis de las unidades, y una comparación entre los homólogos. Es decir, compararemos los destructores con los destructores, los cruceros ligeros con los cruceros ligeros, y así sucesivamente. Finalmente haremos un repaso por las acciones iniciales que llevarían a las fuerzas a enfrentarse en la forma que deberían. Principalmente dividí estos videos en dos porque es más fácil explicarles a ustedes la cantidad y la calidad de las unidades. Así que una vez aclarado eso tenemos que responder. ¿Qué hubiera pasado si el Task Force 34 hubiera estado ahí? En 1944 Estados Unidos había puesto sus ojos sobre las Filipinas. Si lograban invadirlas prácticamente cortarían todo el suministro de petróleo de Japón, lo cual mermaría bastante la capacidad del ejército y la armada japonesa. A sabiendas de esto, Japón no solamente había llenado a las Filipinas de bastantes zonas defensivas, sino que también habían diseñado un plan bastante ambicioso, para utilizar a la armada para impedir la invasión. El plan era conocido como Plan de Victoria 1, o SOGO en su idioma original. Este trataba prácticamente de utilizar las fuerzas de portaaviones que aún sobrevivían, como señuelos para atraer la tercera flota estadounidense lejos de la zona. Así no podrían atacar a las siguientes flotas que cruzarían tanto el estrecho de Surigao como el estrecho de San Bernardino. Específicamente las fuerzas que deberían llevar a cabo esto eran conocidas como Fuerza Sur bajo el mando del almirante Shoji Nishimura, y la Fuerza Central comandada por el almirante Takeo Kurita. El plan consistía en que los portaaviones comandados por el almirante Osawa debían atraer a todos los buques de guerra de la zona, o al menos la mayoría, para poder llegar a las playas de Leyte, y en un movimiento de tenazas aplastar a los pocos defensores, a los transportes y posteriormente a las zonas más cercanas de la playa. Si este plan era llevado a cabo efectivamente, posiblemente Japón podría retrasar la invasión de Filipinas en al menos 6 meses. O eso es lo que se creía. Por su parte, la Marina estadounidense había dispuesto de 2 flotas principales para la operación. La tercera respondía directamente bajo el mando del almirante Bull Halsey, aunque realmente era el almirante Mitchell, es que estaba a cargo de la mayoría de los portaaviones de la flota, mientras que el almirante Wisely estaba a cargo de la mayoría de acorazados. Aunque generalmente estos dos respondían a Halsey, el trabajo de la flota era atacar toda formación japonesa que se aproximara desde el norte, o desde puertos japoneses, mientras que el lado sur queda protegido por la 7ª flota, que también estaba encargada de llevar y escoltar a los transportes de tropas. Vamos a dejar fuera a esta última y a la Fuerza Sur para la siguiente parte del video y la segunda parte, por lo cual a partir de aquí nos vamos a centrar en la tercera flota y la Fuerza Central. Al salir de los puertos, el almirante Takeo Kurita, a bordo del crucero pesado Atago, comandaba una fuerza de 5 acorazados, 10 cruceros pesados, 3 cruceros ligeros, y 18 destructores. Pero estos tuvieron que pasar varios problemas. Justo en la medianoche del 22 de octubre de 1944 esta poderosa fuerza cruzó el estrecho de Palawan. En ese momento fueron avistados por 2 submarinos estadounidenses que comenzaron a seguirlos. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana del 23 de octubre atacaron a la formación japonesa. Rápidamente 4 torpedos de 533 milímetros impactaron en el crucero Atago, mientras otros 4 hicieron lo mismo con su gemelo Maya. 2 torpedos más impactaron en un tercer crucero. Maya y Atago se hundieron rápidamente mientras Takao se vio obligado a volver a Brunei. Esto mientras era escoltado por 2 destructores. Además, debido al hundimiento de Atago, Kurita se vio obligado a pasar a Yamato como su buque insignia. Pese a esto, el almirante y toda su fuerza restante continuaron avanzando según lo planeado, llegando el 24 de octubre al mar de Shibuya. Esta batalla fue un tanto complicada para ambos bandos, ya que si bien la tercera flota en teoría tenía la fuerza suficiente para expulsar a la fuerza de Kurita, esta no estaba en su máxima capacidad, debido a que algunos grupos de portaaviones habían sido retirados temporalmente para rearmarse y repostar. De hecho, el grupo que mejor posicionado estaba era de hecho el más débil, conteniendo nada más un portaaviones y 2 portaaviones ligeros. Y los otros 2 grupos que estaban cerca representaban el 40% de la fuerza aeronaval de la flota. Por su parte, las bases japonesas lanzaron varias oleadas contra el Task Group 38.3, situado un poco más al sur. Estos, en resumidas cuentas, lograron hundir al portaaviones ligero Princeton.
Esta explotaría un poco más tarde dañando a los buques que estaban tratando de apoyar a sus equipos de control de daños. Por lo cual el crucero ligero Birmingham y un par de destructores tuvieron que retirarse. Por su parte la fuerza central se llevó un golpe más grave. El crucero pesado Miyoko tuvo que retirarse ya que un torpedo había impactado en la popa del barco y había dañado bastante a sus equipos de propulsión, limitando su velocidad a 15 nudos. El resto de los ataques se centraron en los acorazados más grandes, consiguiendo algunos impactos en Nagato, Yamato y Musashi, siendo este último el blanco principal. Musashi terminaría recibiendo un aproximado de 17 bombas y 19 torpedos aéreos. El gigantesco acorazado terminaría hundiéndose. Kurita daría la vuelta momentáneamente para salir del rango de acción de los portaaviones estadounidenses. Y es en este momento que el plan japonés comenzó a funcionar. Una vez detectada la fuerza de Osawa y la llegada de los informes que mencionaban que la fuerza central se estaba retirando, es cuando el almirante Halsey, totalmente convencido de que la fuerza de Kurita no representaba una amenaza, tomó al completo los acorazados, cruceros y portaaviones, y se dirigió para enfrentar a la fuerza norte, en la creencia de que esta fuerza compuesta por un portaaviones y 3 portaaviones ligeros, representaba la mayor amenaza. Pero sobra decir que hubieron algunos informes que decían que la fuerza central había dado la vuelta, avanzando al estrecho de San Bernardino. Además de que algunos oficiales como el almirante Lee, pensaban que la fuerza de Osawa era un señuelo para despejar el estrecho de San Bernardino. Independientemente de eso, antes se habían seleccionado algunos buques para formar la Task Force 34. Esta estaba destinada a detener y hundir cualquier buque de guerra japonés que intentara cruzar el estrecho de San Bernardino. Esta fuerza fue compuesta por 3 grupos, siendo estos los Task Group 38.2, la 38.3 y la 38.4. Aunque como todos sabemos incluso esta fuerza de cobertura fue retirada de la zona. La flota central cruzó el estrecho de San Bernardino chocando en el mar de Samar contra un pequeño grupo de portaaviones de escolta, que después de una lucha bastante desesperada lograría repelerlos con graves bajas. Pero es justo en este momento donde quiero detenerme, ya que tenemos 2 posibilidades o mejor dicho 2 escenarios. El primero es que la Task Force 34.5 que fue destinada a apoyar a las fuerzas ligeras estadounidenses, llega hacia finales de la batalla de Samar. Aunque esto es poco probable y en general cualquier tiempo que esta fuerza pudiera ganar, sería aprovechado para que posteriormente los portaaviones aplastaran a lo que sea que se moviera de regreso en el estrecho. El segundo escenario es el siguiente. Las cosas pasan igual. Kurita se retira momentáneamente y Halsey toma la mayoría de la flota para movilizarse al norte, dejando atrás a la que en teoría debería ser la Task Force 34 custodiando el estrecho. Esto debido a los pensamientos de algunos de sus oficiales. Ahora bien, como mencioné anteriormente, la Task Force 34 estaba compuesta por 3 grupos individuales, pero en esta ocasión solamente serán 2. El Task Group 38.3 estaba bastante más al sur, y de hecho este se pudo unir únicamente durante la noche del 24 de octubre, cuando la flota se estaba reuniendo para la movilización al norte. Además Halsey seguramente hubiera querido quedarse con un par de acorazados, debido a 2 razones principales. La primera es que al igual que como hizo en la vida real, este mandaría a sus acorazados a acabar con cualquier buque japonés rezagado en la batalla. Además de que tener 2 acorazados estadounidenses representaba una gran escolta, porque recordemos en ese momento Halsey no tenía la información sobre el número aproximado de aviones, por lo cual seguramente el 38.3 seguiría moviéndose al norte mientras el 38.4 y el 38.2 cubrían el estrecho. Las fuerzas japonesas para ese momento contaban con 4 acorazados, siendo estos Yamato, Nagato, Kongo y Haruna, los cruceros pesados Haguro, Chokai, Kumano, Susuya, Tone y Chikuma, los cruceros ligeros Noshiro y Yahaji lideraron a los destructores. Estos en específico eran 6 de la clase Yogumo, 4 de la clase Kajero, y un único de clase Shimakaze. Estas fuerzas deberían responder bajo las órdenes del almirante Takeo Kurita a bordo del acorazado Yamato. La Task Force 34 que estaría ubicada cerca del estrecho de San Bernardino, estaba formada por 4 acorazados, siendo estos New Jersey, Iowa, Alabama y Washington, 2 cruceros pesados, New Orleans y Wichita, los cruceros ligeros Biloxi, Vincennes y Miami, 12 destructores de clase Fletcher y 2 de clase Bagley. Todas estas unidades debían responder a las órdenes del almirante Wellesley a bordo del acorazado Washington. Adicionalmente en el área estaban las famosas fuerzas Taffy. Estas contenían 16 portaaviones de escolta, y un aproximado de 9 destructores y 14 destructores de escolta. Estos contaban con unos 270 cazas y unos 170 torpederos.
aunque la mayoría de estos estaban equipados para ataques a tierra y misiones contra submarinos, por lo cual no tenían torpedos o muchas bombas grandes. Si bien estos no participarían directamente, estaban bajo el mando del vicealmirante Thomas Sprecht. Seguramente hacia finales de la batalla debido al tráfico de radio y el sonido de la batalla cada vez más cercana. Algunos aviones explorarían el área y tarde o temprano la mayoría de esos grupos de aviones terminarán atacando a lo que encontraron con una silueta japonesa. Primero comenzaremos con los destructores. Shimakaze estaba en la retaguardia de la formación ya que cargaba con bastantes supervivientes del Musashi, por lo cual no podría hacer uso de sus torpedos. Fuera de eso, Shimakaze contaba con 6 cañones de 127 mm en 3 torres dobles. A su vez contaba con 3 lanzadores quíntuples de torpedos de 610 mm. Su velocidad estaba catalogada por encima de los 40 nudos. Aunque hasta donde logré encontrar no poseía radares directores de disparo. Las armas tenían una cadencia de disparo de aproximadamente 15 disparos por minuto, siendo esta la cifra más común de alcanzar. La clase Kajero tenía una disposición de artillería idéntica a la de Shimakaze, con 6 cañones de 127 mm montados en 3 torres dobles. Aunque Yukikaze había sido modificado para aportar únicamente 4 cañones de 127 mm, para poder montar una batería antiaérea más pesada. Contaban con una batería de 8 torpedos de 610 mm dispuestos en 2 lanzadores cuádruples con al menos una recarga completa. Si bien algunos contaban con radares detectores, ninguno estaba equipado con radares directores de disparo. Los destructores de clase Yugumo, al igual que los de clase Kajero, alcanzaban unos 35 nudos y medio, mientras portaban los mismos 6 cañones de 127 mm y los 8 tubos lanzadores de torpedos de 610 mm. Los cruceros ligeros eran de la misma clase, en específico de la clase Yoshino. Desplazaban unas 7.500 toneladas a la vez que podían alcanzar 35 nudos. Estaban armados con 6 cañones de 155 mm dispuestos en 3 torres dobles, 2 a proa y una a popa. Estos cañones tenían un alcance máximo aproximado de 21.000 metros, mientras podían mantener un ciclo de disparos efectivo de 5 disparos por minuto. Estaban blindados para luchar contra destructores, manteniendo un cinturón blindado de 60 mm y una cubierta de 20 mm de espesor. Los cruceros pesados japoneses de la clase Tone son a mi parecer los más débiles en un combate artillero, aunque aún así son bastante buenos. Podían alcanzar 35 nudos mientras su armamento principal constaba de 8 cañones de 200 mm, montados en 4 torres dobles colocadas todas en la proa del buque. Aún así mantenía 12 monturas triples de torpedos de 610 mm, aunque no sé si contenían alguna recarga completa o parcial. Los cañones de 200 mm estaban catalogados para hacer entre 2 a 3 disparos por minuto. Esto a distancias largas y 4 a distancias cortas. Podían penetrar unos 120 mm a 18.000 metros y 190 mm de 0 a 10.000 metros. Los cruceros estaban protegidos por un cinturón de 100 mm de espesor, y una cubierta de entre 30 a 65 mm, aunque su punto débil seguramente eran sus torres principales, protegidas únicamente por una placa de 25 mm, apenas suficiente para repeler metralla pero no cañones de 5 o 6 pulgadas. Los cruceros de clase Mogami desplazaban cerca de 14.000 toneladas a la vez que podía mantener una velocidad de 35 nudos y medio. Estaban armados con 10 cañones de 200 mm dispuestos en 5 torres, 3 colocados en la proa del buque y 2 en la popa, además de montar 4 montajes dobles de cañones de 127 mm. Y finalmente 4 montajes triples de torpedos de 610 mm. Tenía un blindaje prácticamente idéntico a los Tone, con un cinturón general de 100 mm y una cubierta de entre 30 y 60 mm. Aunque sobre las alas de máquinas y cargadores principales su cinturón aumentaba a 125 mm manteniendo la placa de 25 mm sobre las armas principales. El crucero pesado Haguro era bastante similar a estos últimos. Alcanzaba 36 nudos mientras montaba 10 cañones de 200 mm en la misma disposición, 6 adelante y 4 atrás. Los 8 cañones de 127 mm fueron dispuestos de igual manera, además de montar 4 monturas cuádruples de torpedos de 610 mm. Su blindaje sigue estando entre 100 a 127 mm en el cinturón, entre 37 a 60 mm en las cubiertas, y sus armas solamente con 25 mm. Finalmente el crucero Chokai era el más poderoso de los cruceros japoneses, aunque siendo justos era bastante similar a Haguro, con los mismos 10 cañones de 200 mm, los 8 cañones de 127 mm, y las 4 monturas cuádruples de 610 mm.
pero su blindaje seguía siendo medianamente aceptable, con un cinturón general de 100 mm y una cubierta de 35 mm. Aunque sobre los cargadores y las salas de máquina alcanzaban 127 y 60 mm de espesor. También tenía la débil protección en sus armas principales. Finalmente veremos a los acorazados. Aunque siendo justos y francos, los Kongo siguen siendo cruceros de batalla. Podrían alcanzar una velocidad máxima de 30 nudos. Mientras portaban 8 cañones de 356 mm en 4 torres dobles. Si bien no puedo poner las tablas de penetración, podemos hacer una aproximación, tomando en cuenta 3 factores. Las tablas de penetración de los cañones de Nagato, que datan de la misma época. Las tablas de penetración de los acorazados de clase Kinyor V, que como sabemos tenían mejores proyectiles, en general serían armas más poderosas. Y finalmente la velocidad y peso del proyectil es que sí pude encontrar. Por lo cual estas armas podían penetrar unos 200 mm a 23 km, 240 mm a 20 km, y 305 mm a 14 km. Estaba armado con 12 cañones de 152 mm con un rango máximo de 17 km. Finalmente 12 de 127 mm. Su blindaje había sido aumentado durante sus modernizaciones, por lo cual las dos unidades contaban con un cinturón general de 203 mm de espesor, una cubierta de 102 mm, mientras que sus armas están protegidas por placas de 254 mm y techos de 102 mm. El siguiente en la lista es el acorazado Nagato. Podía alcanzar una velocidad de 25 nudos siendo el más lento del grupo. Estaba armado con 8 cañones de 410 mm capaces de hacer 2 disparos por minuto. Las tablas de penetración son limitadas pero precisas, pudiendo penetrar 269 mm a 20 km, y 204 mm a 30 km. Adicionalmente contaba con 18 cañones de 140 mm y 8 de 127 mm. Su blindaje estaba compuesto por un cinturón principal de 305 mm. Una cubierta de 100 mm de espesor que sobre los cargadores podía alcanzar 170 mm, manteniendo una placa delantera de 460 mm y techos de 230 mm. Aunque debo decir que según pude ver, tal parece que durante la batalla del mar de Shibuya una bomba alcanzó la torreta de popa del Nagato, sacándola de servicio, por lo cual en teoría únicamente contaría con 6 cañones totalmente operativos y quizás la torreta de popa pudo ser reparada parcialmente. Finalmente tenemos que ver al Yamato. Disfrutando más de 72.000 toneladas, era sin duda el buque más poderoso. Podía alcanzar 27 nudos aunque debido a las 3.000 toneladas de agua embarcadas en el mar de Shibuya, seguramente se había reducido a 25 nudos y medio o 25 nudos. Portaban 9 cañones de 461 mm dispuestos en 3 torres triples. 2 de ellas en proa y otra más en popa. Podían alcanzar blancos a poco más de 40 kilómetros. Sus armas podían hacer un disparo cada 30 o 40 segundos, o lo equivalente a 1.5 o 2 disparos por minuto. Los proyectiles podían perforar 360 mm a 30.000 metros, y 494 mm a poco más de 20.000 metros. Esto es referente a un cinturón blindado, ya que si hablamos de una cubierta blindada podría penetrar 189 y 109 mm a las mismas distancias. También llevaba 6 cañones de 155 mm y 12 de 127 mm. Su blindaje bastante pesado con un cinturón de 410 mm de espesor. Una cubierta general de 200 mm mientras sobre los cargadores o las salas de máquina tenía un grosor de entre 230 a 380 mm. Su armamento principal estaba protegido por una placa delantera de 650 mm y un techo de 240 mm. Todos los acorazados japoneses contaron con radares de detección aérea y de superficie, pero ninguno de ellos tuvo directores de disparo, por lo cual su método principal para apuntar eran los telémetros ópticos. Los destructores de clase Bagley podían alcanzar velocidades de 36 nudos mientras iban armados con 4 cañones de 127 mm en 4 monturas individuales. Estas tenían un rango aproximado de 23 kilómetros. Podían hacer entre 15 a 22 disparos por minuto. Seguramente entre más cercano a 15 sería más habitual. Estos también montaron 4 monturas cuádruples de torpedos de 533 mm, montando 2 en cada banda posiblemente con una recarga completa. Estos equiparon radares de detección y también radares directores de disparo como los Mark 37. Esto permitiría a cada destructor un fuego preciso y constante incluso entre mal clima y cortinas de humo. Los destructores de clase Fletcher podían alcanzar unos 36 nudos y medio a la vez que montaban 5 cañones de 127 mm montados en 5 monturas individuales.
Eran capaces de hacer entre 15 a 22 disparos por minuto. Montaban también dos monturas quíntuples de torpedos de 533 milímetros dispuestos en la línea central. Al igual que los Bagley montaron radares de detección y radares de disparo Mark 37, Biloxi, Miami, y el Vincenson de la clase Cleveland, de 14.000 toneladas pudiendo alcanzar 32 nudos y medio. Montaron 12 cañones de 152 milímetros en 4 torres de 3 cañones con 2 a proa y 2 a popa. A distancias máximas estos cañones podían hacer 5 disparos por minuto. Pero en distancias más cortas cercanas a los 15 y los 14 kilómetros podían hacer entre 9 a 10 disparos por minuto. Al igual que con la clase Congo. No tengo las tablas de penetración exactas, pero según las referencias serían casi el doble de potente que los cañones de los cruceros de clase Omaha, por lo cual estos podían penetrar aproximadamente 100 milímetros a 15 kilómetros y 150 milímetros a poco más de 11 kilómetros. Adicionalmente montaba 12 cañones de 127 milímetros. Estaban bastante bien blindados para ser cruceros ligeros, manteniendo un cinturón principal de 152 milímetros y una cubierta general de 51 milímetros, suficiente para repeler incluso cañones de 8 pulgadas a distancias moderadas. Las tres unidades poseían radares de detección, pero principalmente montaron radares del tipo Mark 8 para dirigir el fuego de los cañones de 152 milímetros, mientras los directores Mark 37 dirigían el fuego de los de 127 milímetros. Estos podían seguir y disparar con precisión contra objetivos y detrás de cortinas de humo. New Orleans desplazaba cerca de 13.000 toneladas pudiendo alcanzar 32 nudos y medio. Su armamento principal se compuso de 9 cañones de 203 milímetros en 3 torres triples, 2 colocadas en proa y la tercera en popa. Los proyectiles perforantes podían penetrar 102 milímetros de acero a poco más de 20 kilómetros, y 152 milímetros a poco más de 14 kilómetros. Si bien montó 8 cañones de 127 milímetros, estos eran únicamente de 25 calibres, con menor rango y un menor poder de fuego. Estaban protegidos por un cinturón de 127 milímetros y una cubierta principal de 57 milímetros. Sus armas estaban protegidas por placas de 203 milímetros. Hasta donde pude ver, New Orleans no dispuso de radares del tipo Mark 8, pero sí del tipo Mark 3, los cuales eran relativamente más primitivos y menos precisos, pero habían logrado demostrar una capacidad de combate nocturno aceptable, por lo cual de día podían desempeñarse de buena manera. El crucero Wichita era bastante similar al New Orleans, ya que también desplazaba poco más de 13.000 toneladas contando con una velocidad de 33 nudos. Si bien sus armas de 203 milímetros eran de un modelo más reciente, seguía utilizando los mismos proyectiles que los cañones más viejos, por lo cual tendrían la misma capacidad de penetración. También montó 8 cañones de 127 milímetros de 38 calibres en 4 monturas individuales. Estaba protegido por un cinturón de 160 milímetros y una cubierta principal de 57 milímetros, mientras sus armas principales seguían estando protegidas por placas de 203 milímetros. A diferencia de Nueva Orleans y al igual que los cruceros ligeros, parece ser que Wichita estuvo equipado con radares del tipo Mark 8 para dirigir el fuego de 203 milímetros, y conjuntos Mark 37 para dirigir el de 127 milímetros. Washington en teoría era el acorazado menos capaz, pero a su misma vez era de los más peligrosos, ya que había sido el que quizás tenía los mejores artilleros de la marina, no solo porque era de los pocos acorazados estadounidenses con experiencia en combate, sino porque el propio almirante Lee hace tiempo lo había cogido como su buque insignia, sometiéndolo a varias sesiones de entrenamiento a lo largo de los años. Podía alcanzar 28 nudos mientras su armamento principal constaba de 9 cañones de 406 milímetros Mark 6. Eran capaces de disparar el nuevo proyectil superpesado Mark 8 de 1.200 kilogramos. Podían hacer entre 1.5 a 2 disparos por minuto. Los proyectiles perforantes podían penetrar 324 milímetros a poco más de 27 kilómetros, 382 milímetros a poco menos de 23 kilómetros y 488 milímetros a poco más de 18 kilómetros. Su cinturón principal tenía un grosor de 305 milímetros y su cubierta tenía un grosor general de 140 milímetros. Su batería principal estaba apoyada por conjuntos de radar del tipo Mark 8. Estos habían logrado demostrar una buena precisión con cañones grandes durante la batalla del estrecho de Surigao, que en teoría debería haber terminado hace unas pocas horas. Durante esa acción el acorazado West Virginia, equipada con el mismo conjunto, logró una precisión bastante buena a 21 kilómetros durante una oscuridad casi total. Además de esto contaba con 20 cañones de 127 milímetros colocados en monturas dobles a cada lado del buque.
Estaban dirigidos por sus propios conjuntos de radar del tipo Mark 37. El acorazado Alabama era el más lento de los 4 acorazados, pudiendo alcanzar entre 27 a 27 nudos y medio. Montaba las mismas armas que Washington con las mismas capacidades de penetración. También montó los mismos 20 cañones de 127 milímetros en 10 monturas dobles. El Alabama estaba más blindado ya que su esquema había sido preparado para recibir proyectiles de 16 pulgadas. Y no de 14 pulgadas como es el caso de Washington. Su cinturón principal tenía 310 milímetros de espesor y su cubierta poco más de 152 milímetros apoyada por varias cubiertas secundarias. Su armamento principal estaba guiado por los nuevos radares del tipo Mark 13. Estos eran mucho más capaces y precisos que los Mark 8. Podían discernir salpicaduras individuales a poco más de 40 kilómetros. Además de garantizar un fuego sostenido y relativamente preciso a distancias máximas. New Jersey y Iowa eran de la misma clase. Podían alcanzar más de 32 nudos mientras montaban 9 cañones de 406 milímetros Mark 7. Podían hacer un disparo más o menos cada 45 o 30 segundos. Sus proyectiles perforantes podían penetrar 329 milímetros a poco más de 32 kilómetros. 380 milímetros a poco más de 27 kilómetros. 441 milímetros a poco más de 22 kilómetros. Y 509 milímetros a más de 18 kilómetros. Su blindaje era parecido o más bien casi idéntico al de Alabama. Con un cinturón de 307 milímetros y una cubierta de 152 milímetros apoyada por más cubiertas secundarias. Sus armas estaban protegidas por placas delanteras de 495 milímetros. Si analizamos estos buques podemos darnos cuenta de 3 cosas principales. Los japoneses tienen una gran ventaja en cuestión de torpedos. Ya que el torpedo de 24 pulgadas conocido popularmente como la lanza larga, es muchísimo mejor arma que los torpedos Mark 15 de los destructores estadounidenses. Pero también existe una gran ventaja por parte de la artillería estadounidense. No solo porque las armas son más rápidas sino porque los radares directores de disparo podrían garantizar un fuego bastante preciso a casi cualquier distancia. Siempre y cuando estos se mantengan a una distancia lo suficientemente grande como para poder darse cuenta de un ataque con torpedos y lo suficientemente cercana como para aprovechar sus cañones de 5 pulgadas. Creo que los destructores estadounidenses podrían comenzar a dañar bastante a los destructores japoneses. Más tomando en cuenta que pueden colocar pantallas de humo para dificultar que los japoneses puedan devolver el fuego, mientras ellos siguen disparando utilizando el radar. Eso sí, los destructores japoneses posiblemente cuenten con el apoyo de sus cruceros ligeros, que pueden imponerse fácilmente a cualquier destructor estadounidense. Pero en general creo que estos pueden manejarse bastante bien. Cualquiera de los destructores independientemente de su bando lo pasarían bastante mal si impacta al menos un torpedo en cada uno. Pero creo que la fuerza estadounidense tiene una ligera ventaja sobre sus homólogos. Los cruceros ligeros de clase Cleveland son absolutamente superiores a los cruceros japoneses. No solo porque tienen más armas, sino porque también disparan el doble de rápido. Golpean más fuerte y en general están muchísimo mejor protegidos. Los Mark 8 sin duda alguna podrían darles una ventaja al poder disparar con precisión contra cualquier objetivo que elijan. Sea un destructor, un crucero ligero, o un crucero pesado. Mientras pueden manejar bastante bien los impactos de 6 y 5 pulgadas. Por lo cual si ambas fuerzas de cruceros ligeros se enfrentan los japoneses sufrirán algo cercano a una paliza en una galería de tiro. Hablando de cruceros pesados nos encontramos con un problema para los estadounidenses. Si bien tienen radar solamente Wichita tiene uno lo suficientemente capaz como para ser una ventaja indiscutible. Los 6 cruceros japoneses tienen una ventaja bastante grande al número. Además de tener buenos artilleros. Como dije anteriormente si se enfrentan únicamente los cruceros pesados japoneses con los estadounidenses. Lo más posible es que los estadounidenses reciban una paliza. Pero lo más posible es que estos tengan que ser apoyados por los cruceros ligeros. Que de manera general puedo decir que los Cleveland tienen el blindaje suficiente para poder defenderse bastante bien. Pero sin llegar a representar realmente una equidad o una superioridad. Aunque de todas formas si los destructores de ambas flotas logran colocar pantallas de humo. Creo que los estadounidenses podrían aprovechar para retirarse momentáneamente y aprovechar su superior sistema de disparo. Aunque los cruceros japoneses tienen torpedos bastante buenos. Aunque al ser una comparativa de cruceros pesados creo que los japoneses tienen una ventaja prácticamente indiscutible. Pasando a los acorazados nos encontramos con 3 comparaciones menores que conjuntamente hacen la comparación principal. Yamato contra la clase Iowa es posiblemente uno de los debates más viejos de la historia naval. Aunque si bien soy partidario de que una Iowa podría vencer a Yamato, creo que en esta ocasión las cosas están un poco más en favor del japonés.
ya que al formar parte de una línea de batalla con acorazados más lentos, se reduciría su velocidad, por lo cual Yamato tendría mejores posibilidades de impactar. Ambos acorazados pueden dañarse mutuamente, pero Yamato puede resistir de mejor manera los cañonazos de Iowa, que como podría soportar Iowa los cañonazos de Yamato, por lo cual creo que en este escenario Yamato es superior a Iowa. Por otro lado, una de las unidades de clase Iowa tendría que luchar contra Nagato, donde es una historia totalmente distinta y desfavorable para el japonés. Iowa no solo tiene más armas sino que son más potentes. Su sistema de disparo le permitiría imponerse rápidamente, mientras que los proyectiles japoneses pueden ser bastante bien manejados por el esquema de blindaje estadounidense, por lo cual Iowa no debería tardar mucho en desactivar la mayoría de sistemas de Nagato. Alabama y Washington contra Kongo y Haruna es una pelea muy desigual, siguiendo un guión bastante parecido a lo que pasó en Guadalcanal años antes. Los cañones japoneses se verían rápidamente silenciados por los cañones estadounidenses. Los Kongo sinceramente no veo cómo podrían sobrevivir más allá de media hora. No tienen el blindaje suficiente para combatir en una línea de batalla. ¿Y si estos tratan de desconectarse para apoyar a sus cruceros? Sencillamente estos serán masacrados por Alabama y Washington, que seguramente se centrarían en perseguirlos. Por lo cual tenemos un resultado mixto. Yamato es superior a Iowa, pero New Jersey, Alabama y Washington son muy superiores a Nagato, Kongo y Haruna. Creo que dejaremos este video por hoy. Cubrimos lo que quería plantear y siento que la duración está siendo ya bastante larga. Espero este video haya sido de su agrado y confío que la segunda parte no va a demorar demasiado tiempo. Si les gustó no olviden darle me gusta y comentar sus dudas o inconformidades. Aquí me despido. Que Dios los bendiga.